amante de la buena comida, Ajá. de la televisión, Ujú. de la ciencia, de la ópera, de la historia medieval. Hoy me enteré que también de las juntas semanales es también amante. Ay, por cierto, usted lo sabe, Jorge Volpi también por ahí es escritor. A ver. Multipremiado, se sumó apenas un premiecillo la semana pasada, el premio Debate Casa de América, y hoy se encuentra aquí para hablarnos, para hacernos sufrir con su jardín devastado. Hola, Jorge. Hola, ¿qué tal? Pues como siempre, muchísimo gusto en estar aquí con ustedes, Jorge Mayra. Siempre encantado en la tertulia. Estábamos platicando justo ahorita acerca del dolor de los demás y de cómo nos enfrentamos al dolor de los demás. Hace algunos meses yo escuché a alguien decir que es imposible sentir el dolor ajeno. Yo discrepo un poco de esta idea. Yo creo que tu novela también discrepa un poco. Incluso yo creo que tu libro anterior habla de esa posibilidad de sentir el dolor ajeno. ¿Cómo le hacemos para sentir el dolor del otro? Bueno, esta es una de las grandes preguntas generales de la humanidad. ¿Cómo podemos tener empatía con los demás, sea frente al dolor o también, lo cual a veces parece mucho más simple, frente a la alegría? Yo creo que uno de los grandes descubrimientos que hace cualquier ser humano en cuanto va creciendo es cómo en realidad nada lo une con los demás. Los niños y el contacto con sus madres es tan cercano que solo llega un momento en el que se rompe algo que parecería natural, que es el tener un contacto directo con los demás, y no existe de ninguna manera real. Los seres humanos hemos sido capaces de inventar, eso sí, paliativos para creer que somos capaces de estar verdaderamente cerca de los otros, en las mentes de los otros, en los cuerpos de los otros. El erotismo, que sería la vertiente humana de la derivada de la reproducción simplemente animal, el lenguaje y desde luego a partir del lenguaje la literatura. Sobre todo la literatura de ficción o la ficción en general, que también podría involucrar al teatro o al cine, nos permite como casi ninguna otra cosa ser capaces de por un momento entrar en una enorme ficción que es muy útil para la humanidad. La ficción de que podemos estar en las mentes y en los cuerpos de otras personas, de que por un momento podemos sentirnos cerca de lo que alguien padece, sufre o incluso goza. Y aunque se trate de una ficción, justamente, es una ficción que contribuye enormemente, y creo que de ahí una de las grandes utilidades, en el mejor sentido de la literatura, a afianzar un concepto que también de alguna forma es imaginario, pero que es necesario para nosotros, que es la idea de humanidad. Uh-huh. ¿Cómo emparentamos, cómo caminamos paralelamente con el dolor trivial, con el dolor, trivial que no lo es, pero con este dolor cotidiano de la pareja, de Ana, del narrador, y con el dolor sin comparación, ¿no? Con este dolor de la guerra, con este dolor tan que no podemos ni siquiera imaginar? Es que justo aquí era uno de los problemas centrales de este libro y que muchos de los lectores me lo han señalado para bien o para mal. Es cómo comparar los dolores, si es acaso posible o si simplemente es un contrasentido. Okay. ¿Cómo podemos, la gente que tenemos vidas más o menos normales, en donde nuestros padecimientos son las rupturas amorosas o las rupturas de pareja o ciertas enfermedades, simplemente compararlo con el dolor inclemente que podemos observar en otras partes del mundo o en nuestro propio país, en otras comunidades distintas que lo están padeciendo de manera visible y aterradora, sobre todo con la guerra, con la violencia. Y sin embargo este libro quería hacerlo, quería plantearse el problema de cómo alguien que tiene una serie de dolores más o menos cotidianos y que tienen que ver simplemente con un desajuste que muchos sentimos en ciertos momentos frente al mundo, se compara inevitablemente con la vida terrible de una de las tantas víctimas anónimas de la guerra de Irak, que podría ser en cualquier caso también cualquier otra guerra. Sí, claro. ¿Qué hacer frente a esa confrontación? Y ahí está la pregunta que ustedes hacían y que Susan Sontag hace también antes. ¿Cómo compararse el dolor ajeno? Primero, ¿cómo ver el dolor ajeno? Que es la pregunta de Sontag. Y después de eso, ¿cómo acercarse o no a ese dolor? Uh-huh. ¿Es posible esa empatía? ¿Es solo una ficción momentánea? Estas son las dudas que el narrador presenta a lo largo de todas estas páginas de este libro.